Hola, Boker Tov, bienvenidos a todos. Seguimos con nuestro estudio de Masejet Berajot, estudiando el Daf Yomi, y hoy vamos a hacerlo en la página 21. Vamos a poner el material, la página a la vista de todo el mundo y a poner aquí. Muy bien. Entonces empezamos ahí donde lo habíamos dejado ayer. Dice, perdón, creo que no es la página correcta. Muy bien. En realidad vamos a empezar un poquito antes. Perfecto. Dice, Ela, Kira Shema o Birkat Amazon. La diferencia reside en que la Shema y el Birkat Amazon son mismos de la Torah, habíamos dicho, y por ese motivo los sabios le ordenaron al Baal Keri recitarlas con el pensamiento. Utefilá de Rabanán, mientras que la tefilá es una mitzvah de los sabios, y por eso no lo obligaron a recitarla con el pensamiento. A ver, un segundito, perdón, vamos a ayudar a... A ver. Un segundo voy a explicar al señor Mario cómo acceder al audio. Muy bien. Ya me escucha, ¿verdad, Mario? Muy bien. Bueno, entonces seguimos ahí donde estábamos. Perdón. Vamos a volver a grabar. Ah, ok. No ha sido como yo pensaba. Creo que se ha grabado igualmente. Muy bien, vamos allá. Entonces dice así. Seguimos donde hemos marcado en el material. Dice Amar Rabiudá, dijo Rabiudá, Menaim, le Birkat Amazon, le ajaré a Minatorá. ¿De dónde sabemos que la Birkat Amazon, es decir, la veraja que se dice después de comer los alimentos, es una obligación de la Torá? Sheneemar, puesto que está dicho en el versículo, ve a Jalta, Besábato, Berachta, comerás, te saciarás y bendecirás a Hashem tu Dios. Y continúa diciendo Rabiudá y dice, Enai le Birkat Amazon le fanea Minatorá. ¿Y de dónde sabemos que la veraja previa a le Birkat Torah le fanea? La veraja previa al estudio de la Torah es una obligación de la Torah. Sheneemar, Kishema Shemekra, Habugo del Eloquenu. Dice el versículo, cuando invoque el nombre de Hashem, atribuid grandeza a nuestro Dios. ¿Sí? Este versículo lo dijo Moshe Rabenu y le dijo al pueblo de Israel antes de empezar a enseñar el cántico de Azinu. Bien, cuando invoca el nombre de Hashem en la bendición de la Torá, atribuir grandeza a nuestro Dios y respondiendo Amén. Y aquí se aprende que antes de estudiar la Torá se debe recitar la bendición previa al estudio. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, la matnu birkata Torah le ajarea, min birkata mazon mikal bajomen. Entonces nosotros aprendemos que después de estudiar también tenemos que decir una verajá, basándonos en la verajá previa, ¿sí? Perdón, la mano Birkata Torah le ajarea mina Birkata Mazón Mikal Bajomer. Es decir, aprendimos que hay que decir una verajá después de estudiar. Del hecho de que después de comer pan hay que decir una verajá, por el método de Kal Bajomer. Dice, Ubirkata Mazón lefanea min Birkata Torah Mikal Bajomer. Y el Birkata Mazón de después, del Birkata Torah por Kal Bajomer también. Vamos a ver cómo explica esto. Dice, Birkata Mazón le ajarea min Birkata Mazón Mikal Bajomer. Aprendemos que por mandato de la Torah hay que decir una bendición por la Torah después de estudiarla, basándonos en lo que encontramos en la bendición por el alimento, mediante el método de interpretación de Calva Homer. ¿Cómo? Dice, Uma Mazon en Taun Lefanab, Taun Leharab. Dice, si el pan, el alimento, que no requiere bendición antes de comerlo, de todas formas requiere bendición después.
¿sí? Vamos a ver que la Torá no nos da la obligación de decir verajot antes de comer, sino que es únicamente una ordenanza rabínica. Entonces la Torá no nos obliga a decir una verajá antes de comer, pero sí requiere una bendición después, ¿sí? Torá shete'una lefanea. Entonces la Torá, que requiere una bendición antes de estudiarla, enodin shete'una leajarea. Entonces no sería lógico pensar que también necesita una verajá después de estudiarla. Ubirkata mazón lefaneja, min birkata Torah mi calvajomer. Y también aprendemos que la bendición por el alimento se dice antes de comer, que es un deber de la Torah, basándonos en lo que encontramos en la bendición por la Torah a través del método de calvajomer. Dice, Uma Torah, she'en teuna leajarea teuna lefanea. Dice, sí, la Torah que no requiere una bendición después de estudiarla, de todas formas requiere una bendición antes. Mazón sheuta un leajarab. Entonces el alimento que requiere una bendición después de comer, enodin sheyeta un lefanab, ¿acaso no sería lógico que requiere una bendición antes de comer? Ahora dice, Ikalemi Prij. Dice, esto se puede refutar a partir del siguiente razonamiento. Dice, Male Mazón sheken nehene, es distinto al alimento, pues después de consumirlo la persona obtiene el beneficio de sentirse físicamente satisfecha, algo que no ocurre con el estudio de la Torah. Y por lo tanto, la Torah ordena que la bendición se recite precisamente después de consumirlo. Umale Torah Sheken Haye Olam, y dice, y es diferente la Torah, ya que esta te otorga vida eterna a la persona, algo que no ocurre con los alimentos. Y por lo tanto, la Torah ordena que la bendición se recite precisamente antes de estudiarla. En conclusión, dado que los alimentos y la Torah son dos asuntos esencialmente diferentes, las leyes de un caso no se pueden aplicar a las leyes del otro caso. Beotnan, y además enseñó en la Mishnah, en lo que respecta a los alimentos, el Balkeri debe decir la verajá de Birkat Hamazon con el pensamiento después de comer, pero no debe decir antes de comer, ni siquiera con el pensamiento. De la Mishnah comprobamos que la bendición que se recita antes de ingerir alimentos es un decreto de los sabios y no un deber de la Torah, porque si fuese un deber de la Torah, entonces nos habrían obligado a decirlo incluso con el pensamiento, como en el caso del Birkat Hamazon. Resulta pues que esta Mishnah contradice la enseñanza de Rabbi Yohanan y confirma la Gemara. Dice, Tiyufta, efectivamente, esto es una contradicción y constituye una refutación contundente a la enseñanza de Rabbi Yohanan. Amar viuda, enseñó a la viuda y dijo, Safek quería Shema, Safek lo cara. Si una persona tiene una duda, si recitó la Kriyat Shema o no la recitó, en ojos del Becore, no está obligado a volver a recitarla. Safek amar emet, veyatzif, safek lo amar. Si tiene una duda de si recitó la verajá posterior, la que dice emet, veyatzif, benajón, o si aún no la recitó, Joser, veomer, emet, veyatzif. Entonces, en ese caso, tiene que volver y recitar la verajá de emet, veyatzif. Maitama, ¿por qué motivo hay esta diferencia? Kriyat Shema de Rabanán, a que la Kriyat Shema de Rabanán, a que la Kriyat Shema es un deber prescrito por los sabios. Emet Viatzib de Oraita. ¿Y acaso Emet Viatzib es un deber de la Torá? Ya que al decirla se cumple la mitzvah de la Torá de mencionar la liberación de Egipto. Y cuando se presenta una duda en relación a un cumplimiento de una mitzvah de la Torá, como el caso de Emet Viatzib, la regla es que hay que conducirse con más rigor y volver a recitarla. En cambio, si la duda es sobre una mitzvah de los sabios, como el Kriyat Shema, no es obligación ser riguroso y volver a recitarla. Vamos a tratar de entender lo que está diciendo aquí. Dice, metí Rabbi Yosef, preguntó a Rabbi Yosef, ¿Ubeja oveja ubkumeja? ¿Pero acaso la Kriyat Shema es una mitzvah de los sabios? Si el versículo dice cuando te acuestes y cuando te levantes. Amarle a Valle, le respondió a Valle, Hahu bedibre Torah activ. Dice, no, ese versículo a qué está haciendo referencia a las palabras de Torah, es decir, a estudiar Torah, no específicamente a la Kriyat Shema. La Gemara presenta otra contradicción aparente a la enseñanza de la viuda. Dice, Tnan, se enseñó en nuestra Mishnah, Baal Keri, Meharher Beribo. El Baal Keri debe recitar el pensamiento, con el pensamiento de la Kriyat Shema, ya que tiene prohibido recitarla oralmente. Ve'eno me barej lo lefanea velo leajarea. Y no debe recitar la verajá ni antes ni después. Ve'al hamazón me barej leajarab, ve'eno me barej lefanab. Y por el alimento, es decir, por el pan,
debe bendecir con el pensamiento el Birkat Hamazon después de comer, pero no debe bendecir antes de comer, ni siquiera con el pensamiento. Veis al Kadata Gemediatzib de Oraita Libruch Ajarea. Pero si llegases a suponer que la verajá de Emet Yatzib, la verajá posterior a la lectura de la Shema, es una ordenanza de la Torah, entonces, ¿qué nos debería haber dicho la Mishnah? Que esa verajá tiene que decirla con el pensamiento. Ahora, Maita Amamebarej, analicemos, ¿por qué la Mishnah debió haberle exigido al Balker recitar con el pensamiento la verajá de Emet Yatzib? Y Mishum Yetziat Mitzrayim, si es para mencionar la salida de Egipto, Ha'idkar le Bekriyat Shema. Dice, la salida de Egipto ya la mencionó cuando dijo la Kriyat Shema con el pensamiento. Y objeta la Gemara y dice, Benema ha velo levaeha. Pero ¿por qué la Mishnah le ordenó recitar la Shema? Que recite esta, es decir, la bendición de Med Yatzib, para cumplir con la misma de la mención de la salida de Egipto. Y ya no sería necesario recitar la otra. Es decir, si la Kriyat Shema es realmente una misma prescrita por los sabios, como sostiene Rabbi Judá, la Mishnah debería haber exigido al Baal Keri que recite, al Baal Keri, que mencione la salida de Egipto, recitando con el pensamiento la bendición de Med Yatzib, y entonces ya no sería necesario que recite la Shema. Responde la Gemara, Kriyat Shema Adifa, Deidba Tarte. Dice la Kriyat Shema, la lectura de la Shema, es preferible. ¿Por qué? Porque en la Kriyat Shema hay dos mitzvot, mientras que en Med Yatzib solamente hay una. Quien recita la Shema, además de mencionar la salida de Egipto, recibe sobre sí el yugo celestial. Revi Elazar, estamos ya llegando aquí al final de esta primera página. Y dice, ve Revi Elazar, no sé qué estoy tocando, pero ve Revi Elazar Amar. Y Revi Elazar por su parte enseñó, Safek Kera Kriyat Shema, Safek lo Kara Joser Bekore Kriyat Shema. Que si la persona tiene una duda de si dijo Shema o no lo dijo, tiene que volver y recitar el Kriyat Shema, ya que se trata de una misma de la Torah. Safek Itpalel, Safek lo Itpalel, Eno Joser Itpalel. Pero si tiene una duda de si dijo la tefilá, es decir, la amidad del Shemoneh Esrei, o si no la dijo, no necesita volver a decir la tefilá, ya que es una misma prescrita por los sabios. Y agrega la Gemara y dice, Rabbi Yohanan Amar, y dijo Rabbi Yohanan, Ve Ulvai Sheitpalel Adam Kol Hayom Kulo. Dice, ojalá la persona hiciera la tefilá todo el día. Por tanto, quien tenga dudas sobre si ya recitó la tefilá o no, debe volver a recitarla, aunque sea una misma prescrita por los sabios. Y sigue la Gemara y presenta otra enseñanza de Rabbi Judá en nombre de Shmuel. Se llama Rabbi Judá Mar Shmuel. Y dijo Rabbi Judá en nombre de Shmuel, Hayá omed bitfila benizkar palel. La persona está de pie rezando la amida del Shemoneh Esrei y de repente se acuerda que ya había cumplido con la obligación de rezar esa tefila. Posek vafil ben sabelajá. Entonces debe interrumpirla, incluso que esté en medio de una de las bendiciones, ya que no está permitido rezar dos veces la misma tefila. Y pregunta a Gamara y dice, Ini, ¿acaso se debe proceder así? De amar Rav Nachman. ¿Cómo es posible si enseñó Rav Nachman? Ki havenan be Rabba Barabúa ba'an mine. Cuando estuvimos en la casa de estudios de Rabba Barabúa, le preguntamos, Hane bene berab de Tau umad kere de Hol be Shabbat. Aquellos estudiantes que por error empiezan a recitar la tefilá de Shabbat, las bendiciones que le corresponden a la tefilá de los días de semana, Mao Sheigmeru, deben completar la bendición que están diciendo o interrumpirla y continuar con la tefilá de Shabbat. De Amar Lan, y entonces le respondió Rav Nachman y dijo, Gombrim Kol Ota Berajá, deben terminar toda esa bendición. ¿Cuál es el caso? Esta noche, nosotros vamos a empezar a decir la mitad de Shabbat, y la mitad de Shabbat dice, ¿cómo dice? Lo tengo aquí, perdón, voy a buscar. Justo abrí, dice, Atakidashta et yom hashvi'i leshimcha, ¿verdad? Tú santificaste el día séptimo por tu nombre. Entonces, ¿cómo comienza? ¿Con qué palabra comienza? Ata. Y la mitad de los restos del día de semana, la cuarta verajá, que es justo la que sería esta la cuarta, Atakidashta, comienza Ata jonen la dam da'at. ¿Qué es lo que puede pasar? Que la costumbre haga que la persona venga y se equivoque y en lugar de decir Atakidashta, diga Ata jonen la dam da'at, un lamen de noshvina. Entonces la pregunta es, si alguien se equivocó
y en lugar de decir Ataki Dashta, empezó a decir Atajo en el Adamdat, y sigue la mitad, ¿sí? Aunque sea, empieza a decir todas las verajot como si fuese semana. En Shabbat solamente hay 7 verajot, en lugar de las 19. Entonces dice, en ese caso, cómo debería actuar? Entonces le respondió Rav Nachman y dijo que termine la veraja que está diciendo y después que siga adelante con la de Shabbat. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que no se debe interrumpir una bendición, aunque uno se equivoque. Bien, continúa y dice, Aji Ashta. Vemos ahora, ¿qué tipo de comparación es esta? Tam Gabra Barjiyubahu. En los dos casos no son similares, ya que ahí, en el caso de quien se equivoca en la tefilá de Shabbat, en realidad la persona está obligada a rezar. Es decir, ¿por qué está diciendo Amida? Porque tiene la obligación de decir Amida todavía. ¿Sí? De lo atrujuhu mishum que boda Shabbat. No obstante, fueron los sabios quienes establecieron que no las rece, ya que no quisieron hacer que la persona se esfuerce en los rezos de ese día, porque no es propio del honor del Shabbat. Por lo tanto, si por error ya empezó a decir alguna de las bendiciones, puede y debe completarla. Abalaja, Hatzalele. En cambio, en el otro caso, en la persona que ya rezó, ¿sí? Ya dijo esta tefilá, y entonces, por lo tanto, debe interrumpirla de inmediato, aunque esté en medio de una bendición. Pues si completara la bendición, transgrediría la prohibición de recitar bendiciones en vano, recitar el nombre de Dios en vano. Llamar a viuda a Shmuel, y dijo la viuda en nombre de Shmuel, Itpalel benichnas lebeta keneset umatzat zibur shemitpalelim. Dice la persona que tras haber rezado entra al Beta Knesset y encuentra la congregación rezando, en caso de que desee rezar con ella, deberá considerar lo siguiente. Y Miahol Lejadesh va dabar. Si puede agregar algún nuevo pedido personal a ella, a la tefilá, y a Hazor Beit Palel. Entonces que vuelva a rezar junto con la congregación. Una tefilá voluntaria, una tefilá nedabá que se llama. Veimlab. Y si no tiene nada nuevo que agregar, Al Yahzor Beit Palel no puede volver a rezar, ya que está prohibido rezar 2 veces la misma tefila. La Gemara explica por qué Shmuel debió enseñar que no se puede rezar una misma tefila 2 veces. Tanto en el caso de quien se acuerda que ya recitó la tefilá, como en el caso de quien desea rezar con la congregación. Utzrija, y estas enseñanzas son necesarias. De Yashmeinan Kamaita, pues si Shmuel nos hubiera enseñado, y estamos llegando a el Amud Bet, Kamaita, solamente la primera. Es decir, que la persona que está en medio del Shemoneh Esrei y se acuerda que ya rezó debe interrumpirlo. Habríamos pensado, Hanemile, Yahid ve Yahid, que esto se aplica únicamente a la persona que había rezado a solas 2 veces. Pero entonces viene o Tzibur be Tzibur, o que había rezado con el Tzibur, con la congregación, y la segunda vez también con la congregación. Pero entonces viene Abal, Yahid, Legabel Tzibur. Pero la persona que reza sola, comparada con aquella que reza junto a la congregación, que mande lo sale dame, se considera como la persona que no rezó, y por lo tanto diríamos que se le permite rezar otra vez si entra y se encuentra con la congregación que está rezando. Kamash Malan, por eso Shmuel nos enseña que esto no es así, que si ya rezó, ya sea individualmente o con la congregación, no puede volver a rezar. Y sigue explicando la Gemara y dice, Veigash Meinanaja, y si por otro lado, si Shmuel nos hubiese enseñado esta ley solamente aquí, en el caso de quien ya rezó y se encuentra a la congregación rezando, Mishum de lo adhil ba. Dice, habríamos pensado que no les ha permitido repetir el rezo. ¿Por qué? Porque aún no lo empezó. Abalatam de adhil ba, pero ahí, en el caso de la persona que se acordó que ya había rezado en medio de su rezo, por cuanto que ya empezó a rezar, es malo, diríamos que no debe interrumpir su oración y que tiene que terminar toda la tefila. Por eso, Bina Shmuel nos indicó que también aún así está prohibido seguir adelante con la tefilá, Srija, y por eso concluye la Gemara y dice, son necesarias ambas enseñanzas de Shmuel. Amar Rabuna, dijo Rabuna, Anichnas le beta Knesset, umatzat tzibur shemitpalelim. Quien entra al beta Knesset para rezar y encuentra que la congregación ya está rezando, debe proceder así, o yahol leatgil beligmor achelo yagia shalia tzibur lemodim veitpalel. Si la persona estima que puede empezar y concluir su rezo del Shemoneh Esrei antes de que el oficiante llegue a la bendición de Modim en la repetición de la mida, que rece. Y si no, Alit Palel, que no empieza a rezar, ya que debe estar listo para recitar el Modim
e inclinarse con el resto de la congregación. Rabbi Yoshua ben Levi Omer. Rabbi Yoshua ben Levi dice, Im yachol le'atchil veligmor ad shelo yagia shalei hatzibur lekedusha yitpalel. La persona puede empezar y concluir el Shemona Esrei antes de que el oficiante llegue a la Kedusha, es decir, en la repetición de la medida cuando decimos Kadosh, 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 que rece en ese caso. Pero si no, si estima que no podrá hacerlo, que no rece y que no empiece a rezar, ya que debe estar listo para poder responder a la Kedusha con la congregación. Bemaika mi pligue. ¿Y en qué discuten estos dos sabios? ¿Dónde está la discusión? Marsa Yahid Omer Kedusha. Un sabio, es decir, Rabuna, piensa que la persona que reza sola, individualmente, dice, sostiene que la persona que recita la Midá junto con otros 9 hombres, recita la Kedusha dentro de su rezo individual, y por lo tanto no es imprescindible que la responda con la congregación. Por ello, Rabuna opina que solo debe asegurarse de estar listo para responder al Modín. Marsabar en Yahid Omer Kedusha. Y el otro sabio, Rabbi Yoshua ben Levi, sostiene que la persona no puede recitar la Kedusha en su rezo individual y por lo tanto debe estar listo para responderla junto con la congregación. Vejen Amar Rab Ada Bar Ahava. Y también enseñó así Rab Ada Bar Ahava. ¿De dónde se sabe que la persona que reza de manera individual no debe decir la Kedusha en su rezo? Israel. Dice el versículo, y seré santificado entre los hijos de Israel. Kol davar shebikdusha lo yeye pachot me asara. Y de ahí se deduce que todo lo que tiene que ver con algún asunto de santidad no puede ser hecho con menos de 10 personas. Y dice, Maitama, ¿y cuál es el motivo? ¿Cómo se deduce esto? Del versículo que se requieren 10 hombres judíos para llevar a cabo cualquier asunto de Kedusha. Tane Rabanae Ahu de Rabbi Hilla Baraba. Pues de lo que enseñó Rabanai, el hermano de Rabbi Hilla Baraba. Atia Tochtoj. Entonces él lo deduce de una enseñanza de Gedra Shabbat entre las palabras entre. Tochtoj. Dice que Tibaja está escrito Benigdashi Betoch Bene Israel. En el versículo que acabamos de mencionar. Dice, y será santificado entre los hijos de Israel. Uchtibatami está escrito ahí, Ibadelu mitoch haedah hazot. Es decir, en el caso de Korah, dice, apartaos de entre esta congregación. Male a la Nazará y Canazará. De la misma manera que ahí, la Torá se refiere a la congregación de Korah, que eran 10 personas, o más incluso, en este caso también, se refiere que tiene que haber 10 personas. Anteriormente, la Gemara presentó una discusión entre los sabios de la Gemara, los Amoraim, sobre cómo debe conducirse la persona que entra al Beta Knesset a rezar y encuentra que la congregación ya está rezando. Entonces vamos a ver lo que dice. Dice, Udehule alma mihat nifsak lo pase. De todas formas, vemos que según todas las opiniones, quien está en medio de la midá no puede interrumpirla para responder a la Kedushá o recitar el modín junto con la congregación, ya que si alguno de estos amoreños sostuviera que está permitido interrumpirla, no sería necesario ordenarle a la persona que calcule si le va a dar tiempo de rezarla antes de acabar el rezo, antes de llegar a ese punto, o no. Dice, iba Eleu, preguntaron en el Beta Midrash, Mau leafsik le lige shemo hagadol meborach, le yehe shemo hagadol meborach. La persona que está en medio de la midá y escucha que la congregación responde al Kadish, cuando dicen yehe sheme hagadol meborach, ¿debe interrumpir su rezo para responder? Responde la Gemara y dice, Ki ata Ravdimi Amar. Cuando llegó Ravdimi de la tierra de Israel a Babel, contó y dijo, Rabbi Yudá, Rabbi Shimon, Talmideh de Rabbi Yohanan hambre. Tanto Rabbi Yudá como Rabbi Shimon, los alumnos de Rabbi Yohanan dijeron, la kol en mafsikin, la midá no se puede interrumpir por ningún motivo. Hutz min yehe shemo agadol meborach, salvo para recitar la alabanza, que sea su gran nombre bendecido. Shafilu osek bemase merkabah posek, porque incluso una persona que esté ocupado estudiando el Maaseh Merkabah, que es una profecía del profeta Yehezkel sobre cómo está compuesto el carruaje divino, una profecía muy, muy, muy elevada, perdón. Incluso esa persona
tiene que parar para poder responder a esa alabanza. Entonces concluye la Gemara y dice, Velet ilgeta kabate, pero el halajá no se establece según esta opinión, ya que en la práctica la amidá no se puede interrumpir ni siquiera para recitar esta alabanza. Bien, volvemos a la Mishnah entonces, el texto de la Mishnah, y vamos a seguir explicando lo que nos decía esta Mishnah. Perdón, se me acaba de caer el auricular. Perdón. Y entonces nos dice así la Mishnah. Dice, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda opina, Mebarech lifnehem ulacharehem. En cuanto al Baal Keri, volvemos al tema de Baal Keri, y dice que debe recitar las bendiciones anteriores y posteriores al Kriyat Shema y los alimentos. Le membra de Casaba Rabbi Yehuda Baal Keri mutar bedibre Torah. ¿Acaso significa esto? Que Rabbi Yehuda opina que el Baal Keri tiene permitido estudiar Torah. Como la viuda permite que el Baal Keri recite las bendiciones decretadas por los sabios, la Gemara concluye que este no sostiene que exista una prohibición para el Baal Keri de estudiar Torah. Sigue la Gemara y dice, Veja Amar viuda ben Levi, Yoshua ben Levi. Esto no es posible, pues dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Menain le Baal Keri Shasur libre Torah. ¿De dónde aprendemos que el Baal Keri tiene prohibido estudiar Torah? Neemar, Veodatam levaneja, velibne baneja. Del hecho de que la Torah haya escrito 2 versículos consecutivos, el que trata sobre el estudio de la Torah y el que trata sobre la entrega de la Torah en el Sinai. Primero está escrito, y harás saber las leyes de la Torah a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Veodatam le maneja, belibne baneja. Usmich le, y inmediatamente dice la Torah, Yom asher amata lifnei Hashem elokeja bejoreb, como el día que estuviste parado en el monte de Sinai frente a Hashem. Entonces explica Rabbi Yoshua ben Levi, dice, Male alam baale querían asurin. Dice, de la misma manera que en la entrega de la Torah, el Baal Keri tenía prohibido participar de ella, y por eso hubo que prepararse durante 3 días. Afkan baale querayin asurin. De la misma manera, en el hecho de la misbah que nos ordena estudiar Torah, también tiene prohibido participar el Baal Keri. Entonces, ¿cómo Rabbi Yehuda permite que un Baal Keri recite las bendiciones? Vejitema, Rabbi Yehuda lo daresh semujin. Si quisieses explicar que es porque Rabbi Yehuda no utiliza el método interpretativo de semujin, es decir, que 2 versículos están unidos y por eso puedo aprender uno de otro. Por lo tanto, no deduce que los versículos del Baal Keri tenga prohibido estudiar Torah. Veja amar Rabbi Yosef, esto no sería posible. ¿Por qué? Porque el señor Rabbi Yosef, afiluman de lo daresh semujin, dejó la Torah, incluso aquel que no aplica el método interpretativo de semujin, de unidos, pegados, en toda la Torah, Bemishne Torah Daresh, en el libro de Mishne Torah, que es el libro de Devarim, sí se aplica. Dejar Rabbi Yehuda lo Daresh de mujer mejor la Torah Kula, ya que Rabbi Yehuda, él no utilizó este método, o no tuvo en cuenta el método de Semujín en toda la Torah entera, Bemishne Torah Daresh, pero sí lo hizo en el libro de Devarim, en el Mishne Torah. Por lo tanto, Rabbi Yehuda sostiene que el Baal Keri tiene prohibido estudiar Torah, ya que los versículos que utilizó Rabbi Yoshua ben Levi para deducir esta prohibición son del libro de Devarim, de Mishne Torah. Dejó la Torah Kulá, y en toda la Torah, Menalan de Lodaresh. ¿De dónde sabemos que Rabbi Yehuda no aplica el método de Semujín? De Tanya, lo que se enseñó en una veraita. Que dice, Ben Azai Omer, dijo Ben Azai, Neemar Mejashefalo Tejie. El versículo dice, una hechicera no dejarás vivir. Benemar Kol Shohevim Behema Modyumat. Y el siguiente versículo dice, todo el que cohabite con un animal habrá de morir. Y explica Benazai y dice, Semajó Iñan lo Lomar. ¿Por qué juntó estos 2 temas? El de cohabitar con un animal y el de la hechicera, lo hizo para decir, Mashohevim Behemas Biskilá, de la misma manera que aquel que cohabita con un animal merece la pena de muerte por sequilá, es decir, por apedreamiento. También el castigo de la hechicera por hacer hechicería es la pena de muerte por sequila. Amarle Rabbi Yehuda, le dijo Rabbi Yehuda ben Azai, Vejimipene, Shesemajó, Inyan lo, Notzilas la esquila. ¿Y acaso por el simple hecho de que la Torah haya puesto juntos estos 2 asuntos, vamos a sentenciar a la hechicera a morir por sequila?
es una pena de muerte muy severa. Ela, más bien, se debe aplicar un método interpretativo diferente para deducir el castigo de la hechicera por sequila. Ov veideoni bichlal kol mehashefim hayu. Diríamos lo siguiente, el Ov y el Ideoni, ¿sí? Son dos clases de hechiceros que están descritos en el libro de Vayikra, que utilizan determinados métodos para comunicarse con los muertos. Entonces dice, el Ov y el Ideoni están incluidos dentro de la categoría general de los hechiceros, sobre los que el versículo dice, a una hechicera no dejarás vivir. Sin embargo, la Torah los menciona por separado en otro versículo y enseña que quien realice uno de estos tipos de hechicería, el Ov y el Ideoni, recibirá la pena de muerte por sequila. Velama Yatzeu. ¿Y por qué la Torah los puso aparte? A el Ov y el Ideoni. Leakish Lahen. La respuesta es para que comparemos a todos los demás hechiceros con ellos. Velomar Leja. Y de esta forma vamos a aprender. Ma Ov y Ideoni Biskila. De la misma manera que el Ov y el Ideoni incurren en la pena de muerte por sequila. Av Mehashefa Biskila. De la misma manera, la hechicera también tiene pena de muerte por sequila. Dice, Mishnah Torah Menalan de Daresh. Y en el libro de Mishnah Torah, de donde vemos que la viuda sí que aplica el método interpretativo de Semujín, de Tanya, de lo que se explicó en la siguiente veraita. Rabbi Eliezer Omer, dijo Rabbi Eliezer, no sé Adam Anusat Aviv, Umefutat Aviv. La persona tiene permitido contraer matrimonio con una mujer que fue violada por su padre y con aquella que fue seducida por su padre. Anusat Beno, Umefutat Beno. Y con la que fue violada por su hijo y con la que fue seducida por su hijo. Rabbi Omer, Oser Beanusat Aviv, Umefutat Aviv. Rabbi prohíbe que la persona se case con la mujer que fue violada por su padre o con la que fue seducida por su padre. Amar Rab Gidal Amar Rab. Respecto a esto explicó Rab Gidal en nombre de Rab. Maitama de Rabbi Yehuda, ¿cuál es el motivo de Rabbi Yehuda para prohibir esto? Dichtiv, puesto que está escrito, Loikach ish et eshet aviv, pero yegalet kenaf aviv. Dice la Torah en Mishneh Torah, en Devarim, no tomará un hombre la esposa de su padre, ni descubrirá la vestimenta de su padre. Kanaf sherra'a aviv lo yegale. Es decir, explica Rabbi Yehuda y dice, la vestimenta que vio su padre, el hombre no descubrirá. Es decir, la persona tiene prohibido casarse con la mujer que mantuvo relaciones con su padre. Concluye Rab Gidal. Umimai de Beanusat Aviv Ketib. ¿Y cómo sabemos que el versículo se refiere a la que fue violada por el padre y no simplemente a la mujer de su padre? Dismichle Benatan Haish Ashochev Ima Vegomer. Del hecho de que la Torah juntó este versículo con otro que habla sobre la ley de la mujer violada. Por lo tanto, si se aplica el método interpretativo de Semujín, se deduce que el versículo trata sobre la prohibición de casarse con la mujer del padre, también incluye el caso de la mujer violada por el padre. Bien, estos son dos casos muy complicados, el tema de la Nusá y de la Mefutat, de la mujer seducida, que tienen un estudio por sí solo, y así aparece esto en el libro de Barim, es un estudio para otra ocasión. Dice, Amri in Bemishne Torah Daresh. Dijeron, sí, la viuda aplica el método de Semujín en el Mishneh Torah. Vejane Semujín mi baele leídas de Rabbi Yoshua ben Levi. No obstante, él necesita ese estudio de Semujín, el que usa para deducir la prohibición del Baal Keri, para aprender otra cosa de Rabbi Yoshua ben Levi. Llamar Rabbi Yoshua ben Levi. El que dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo, Kola melamed livno Torah, todo aquel que enseña Torah a su hijo. Todo aquel que enseña Torah a su hijo, Malea la Katub, Keilu Kibla Mehar Joreb. Es considerado como si hubiese recibido la Torah directamente del monte Joreb, que es el monte Sinai. Shenemar, Veodatam le maneja, Belibne maneja. Puesto que dice el versículo, y las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Uchtiv Batre, y justo después está escrito, Yom Asheramata Limne Hashem lo queja Bejoreb, como el día en el que te presentaste delante de Hashem tu Dios en el monte de Joreb. En conclusión, perdón por el movimiento de la cámara, en conclusión, Rabbi Yehuda no deduce de estos versículos que el Baal Keri tiene prohibido estudiar Torah, ya que los utiliza para aplicar el método de Semujín para deducir otra cosa, que aquel que enseña Torah a sus hijos es como si lo estuviesen recibiendo del monte de Sinai.
Entonces, a continuación, la Gemara prueba que en realidad Rabbi Yudá sostiene que el Balkeri tiene prohibido estudiar Torah. Y dice así: la siguiente Mishnah presenta tres casos de personas que poseen dos tipos distintos de impurezas. La Tumat Keri, por una polución, junto con la impureza característica del Zav o la Nidá. La ley indica que la persona puede purificarse de la Tumat Keri inmediatamente después de haberse impurificado. Sin embargo, el Zav o la Nidá deben esperar 7 días para purificarse. En los tres casos que menciona la Mishnah, ese periodo no ha transcurrido y los Tanaim, los sabios de la Mishnah, discuten cómo esto incide en la ley de la purificación del Balkeri. Tnan, vamos a seguir un poquito más adelante. Dice Tnan, se enseña en una Mishnah los siguientes casos. Zav Shera Keri, un Zav que tuvo una polución. Venida Zera, Shepalta Shechbat Zera, y una mujer Nida que expulsó semen de su cuerpo. Yameshameshet Verra'at Adam, y la mujer que después de cohabitar emitió sangre menstrual. Sirihim Tevila, todos ellos tienen que pasar por el mikveh para purificarse de la Tumat Keri antes de poder estudiar Torah y rezar. Esta es la opinión de los sabios. Rabbi Yehuda Poter, sin embargo, Rabbi Yehuda los exime del mikveh y opina que pueden estudiar Torah y rezar, aún estando impuros por la Tumá de Keri. Dice, Atkan lo patar Rabbi Yehuda el abezav shel Keri. Dice, hasta aquí no vemos que Rabbi Yehuda exima del mikveh, sino a un caso como el de un Zav que tuvo una polución. De Meikara, Lav Barte Bilahu, que desde el principio, desde el primer momento que contrajo la Tumat Keri, no estaba en condiciones de sumergirse y purificarse por completo, por tener la Tumat Zav, de que según su opinión el mikveh no purifica de forma parcial. Abal Balkeri, Gereda Mehayev, pero en el caso del Balkeri, que solo tiene la impureza de Keri, Rabbi Yehuda opinaría que sí tiene la obligación de sumergirse en el mikveh. Vejitema, Hu Hadin de Afilu Balkeri, Gereda Name, Patar Rabbi Yehuda. Y si argumentas que Rabbi Yehuda exime del mikveh también a una persona que solo tiene la impureza del Balkeri. Leha de Ka mi pligue, Bezav Shara Keri. Y presupones que la discusión de la Mishnah, en la Mishnah entre Rabbi Yehuda y los sabios, sobre el caso del Zav que vio Keri, de Odiahá, Kohan de Rabanán, es únicamente para mostrarte hasta qué punto los sabios tienen una opinión estricta. Es más, analicemos el final de la Mishnah para entender que esto no es así. Dice, porque la Mishnah dice, que una mujer después de haber cohabitado vio sangre, es decir, menstruó, debe sumergirse en el mikveh. Le mande katanele, ¿para cuál de las dos opiniones de la Mishnah fue necesario enseñar este caso? Y le manda el Rabanán, si argumentas que fue para apoyar la opinión de los Rabanán, de los sabios, ¿sí? Que incluso en este caso el Balkeri debe sumergirse en el mikveh. Pshita, esto sería algo evidente, ya que se puede deducir el siguiente razonamiento. Ashta umazav shera'a keri de meikara al. Veamos, si en el caso de un zav que tuvo una polución, que desde ese primer momento en el que contrajo la impureza de Keri, ya no estaba en condiciones de sumergirse y purificarse por completo. Mejaibet del Rabanán. Aún así los sabios sostienen que está obligado a sumergirse para purificarse de la Tumat Keri. Ameshameshet Sherata Adam, la mujer que tuvo relaciones y que después menstruó. ¿Sí? Es decir, la mujer que después de cohabitar e impurificarse por Keri, emitió sangre menstrual. De Meikara Bat Tevilahi, que desde un primer momento en que contrajo la Tumat Keri sí estaba en condiciones de sumergirse y purificarse por completo. Y solo después se le agregó la impureza de la nidá, que le impide purificarse por completo. Loco Sheken, ¿acaso no indica que con más razón los sabios van a opinar que está obligada a sumergirse en el mikveh para purificarse de su Tumat Keri? Vemos pues que esta enseñanza se puede alcanzar a partir del razonamiento lógico, y no es necesario que la Mishnah la mencione. El alab Rabbi Yudahi, por lo tanto, esto no viene a apoyar la opinión de Rabbi Yudá. Bedavka Katanele, siguiendo así, que la Mishnah presentó este caso para destacar la opinión de Rabbi Yudá, podemos inferir que justamente en este caso Rabbi Yudá exime al Balkeri del mikveh. Bien. La cuestión cuál es, vemos que hay tres circunstancias. La primera circunstancia es el Baal Keri. El Baal Keri inmediatamente puede ir al mikveh.
para purificarse. El Zdav y la Nidá tienen que pasar por un periodo de purificación. Entonces, la cuestión es que los sabios, si los sabios dicen que una persona se puede purificar a medias, es decir, ve al mikvé en esas circunstancias, aunque aún tengas que pasar por un periodo de purificación hasta el séptimo día, o si no, si, por el hecho de que si vas al mikvé de todas formas no te va a purificar, entonces no sirve de nada que vayas al mikvé. Bien, esa es la discusión en este caso. Y vamos a acabar un poquito en la página 22 para acabar la idea. Dice, la mujer que después de cohabitar expulsó sangre menstrual no precisa sumergirse en el mikvé para estudiar Torah o rezar. Abalbalkeri, Gereda Mehaye. Pero la persona que solo tiene la impureza del Balkeri sí está obligado a sumergirse. En conclusión, dice, aprendemos de esta Mishnah que según Rabbi Yehuda un Balkeri tiene prohibido estudiar Torah. Por lo tanto, ¿cómo es posible que nuestra Mishnah él opine que el Balkeri tiene permitido recitar las bendiciones oralmente? Es decir, la opinión de la viuda es que si no vas a purificarte totalmente, no vayas al mikvé. Y por lo tanto, mientras no vas al mikvé, tienes prohibido estudiar Torah por la impureza de Keri. Entonces, ¿cómo es que nuestra Mishnah, él dice que la persona tiene que decir las Berajot antes y después, a pesar de estar en una situación de Keri? ¿De acuerdo? Con esto hemos concluido el estudio de hoy. ¿Sí? La verdad es que entramos en un tema un poquito complicado por todos los temas de pureza e impureza, pero Bezat Hashem, mañana que seguiremos con nuestro estudio, vamos a seguir en ello. Mañana, como cada Motzei Shabbat, haremos nuestro estudio por la noche, a la salida de Shabbat en Israel. Esperaremos una horita para que también salga en Europa, en la mayoría de Europa, y los que estén más allá pueden seguirnos por el vídeo en diferido. Nos vemos, Bezrat Hashem, mañana. Shabbat Shalom a todos.